Buenas, queridos estudiantes, esperamos que se encuentren bien. Nosotros somos el grupo número 1 y les estaremos hablando acerca de la medición de la eficacia publicitaria en las redes sociales. A continuación, los temas que vamos a tratar. Nuestro grupo está compuesto por Eduardo Terrero, José Starling Torres, Daniela Chaín y su servidora Casey Rosario. Continuamos con los temas que son la medición de la eficacia publicitaria, el diseño y los métodos, el trabajo de campo y análisis de datos, los resultados como modelos de valoración de eficacia en redes sociales y las conclusiones y discusiones. Los dejaré con mi compañera Daniela Chaín. Buenas, yo voy a estar introduciendo con lo que viene siendo la medición de la eficacia publicitaria. Esta se contextualiza y le da una efectividad a la publicidad en asunto de que la misma se va preocupando por agencias, anunciantes o propios medios que han propiciado una propuesta en marcha con métodos y sistemas que esto van permitiendo establecer si los métodos o no se sustentan. Más que nada se hace un cálculo de lo que viene siendo la audiencia de los medios y la valoración de impactar al público. También uno de las medidas que más a menudo se usa para medir, así como lo dice, la eficacia publicitaria, viene siendo lo que es el recuerdo literal de lo que estamos conociendo como el mensaje publicitario y dependiendo de cómo lo podamos distinguir. En la actualidad, hoy en día se usan diferentes tipos de medios, de medidas publicitarias, ya sea text, recuerdos publicitarios, pero principalmente en los medios audiovisuales se basa en la suposición de que la publicidad es más eficaz a la medida que esta genera un mayor recuerdo en lo que viene siendo el público. Esta no se elabora en su nivel de valoración. Sin embargo, hay varios efectos dichos que se mantuvieron en segundo plano frente a lo que viene siendo el valor de los estudios para que dicha valoración sea más efectiva en cuanto a su retorno. Continúo con un cuadro que habla de la secuencia de su mismo enfoque, que esta nos indica cómo maximizar el retorno de la inversión de manera publicitaria. Esta basa en lo que viene siendo la estrategia, la táctica y la microtáctica de la misma. Como podemos ver cómo está enfocado el contexto, lo va aplicando en manera de acción de la estrategia y cómo esta aporta dicha perspectiva y cómo esta busca entender la acción del propio consumidor. Para así combinar la información y enriquecer y evolucionar lo que vienen siendo los procesos de análisis para la misma. A continuación le voy a indicar el objeto de estudio y la justificación de interés de lo que viene siendo la propuesta. Entre su objeto de estudio podemos encontrar el objeto, viene siendo el poder y el panorama que se va realizando y se le va dando un seguimiento para que estos resultados de la publicidad sean soportes para nuestro país. También se parte de las soluciones que ya puedan ser tecnológicas o metodológicas, estaban determinando una ausencia del sistema y estas mismas van en falta de conocimiento y se justifican por lo que viene siendo su origen. En los antecedentes podemos identificar lo que viene siendo el objetivo de estudio por el cual vamos a comenzar lo que viene siendo la eficacia y sus términos generales. El punto de los antecedentes es sobre dar partida a la medición publicitaria desde ya un punto de vista del performance
y cómo este va entre los ámbitos de la publicidad. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Edward, el que va a seguir continuando el tema. Muchas gracias, Daniela. Ok, siguiendo con el tema de mi compañera, estaré continuando con el subtema, como podemos ver en pantalla, aportaciones académicas sobre eficacia publicitaria en redes sociales. Bueno, en algunos campos, entre el 2008, 2009 y 2010, autores, profesores, influyentes en el ámbito académico, se encontraron este tema de las redes sociales cuestionable, pero la facilidad de la misma ha provocado un interés por sí solo en el ámbito corporativo, estudiantil y publicitario. Es decir, chicos, la aplicación de modelos de medición de la eficacia a casos concretos en redes sociales resulta mucho más común que en lo relativo a los medios tradicionales, quizá por su relativa sencillez de aplicación y rapidez al momento de tener una respuesta al usuario. Esto trata de que las redes sociales han sido un gran impacto dentro y fuera, mucho antes. Además, muchos lo encontraban como un obstáculo, pero al probar su capacidad de rapidez en torno al área publicitaria, es un avance con mayor poder a los usuarios. Pasa, Daniela. Ahora voy a hablar sobre los datos y métodos. Continúa. Acotación del objetivo de estudio y definición de los objetivos. En esta parte se mide el análisis de mercado luego de tener el objetivo visualizado de la búsqueda de los datos más recientes, intentando que los resultados tengan una mayor rigurosidad por una cercanía con el momento actual. Además, esta investigación se realiza en 3 fases que son: 1, estado de cuestión; 2, papel de los sujetos del proceso publicitario; y 3, valoración de la eficacia publicitaria en las redes sociales. 1. Estado de cuestión. Tal y como se ha recogido en el apartado anterior, se ha realizado un estudio bibliográfico y monográfico para entender la evolución de la medición de la eficacia publicitaria en nuestro país a lo largo de los años. 2. Papel de los sujetos del proceso publicitario. Siguiendo con el criterio establecido en investigaciones anteriores, se delimitan 4 bloques de trabajo correspondientes con los sujetos de proceso publicitario, que son anunciantes, agencias, medios y públicos, entre otros. En cada uno de ellos identificamos los estudiantes e investigaciones que nos permiten establecer una correlación entre publicidad y la eficacia en su ámbito. 3. Modelo de valoración de la eficacia publicitaria. En base a los resultados recogidos en la fase anterior, o sea, la 1 y la 2, centramos en la metodología empleada en los estudios mejorados. Así se identifican los conceptos básicos que se relacionan en la eficacia de las redes sociales, lo que nos permite establecer un modelo básico en el que se recojan los parámetros de medición y la metodología y sus técnicas. Entiendo que son muchas palabras, pero en general es un análisis de mercado valorado en lo útil que son las redes sociales y lo que ofrece a la audiencia en general. Continúa, Daniela. Ok. Ahora vamos con la metodología de investigación, que está para cumplir el objetivo indicado, es atendiendo a la estructura de investigación señalada. Ya hemos escuchado sobre la metodología de investigación, que es más o menos plantear algo concreto, ideal. En esto se enfoca, en el ámbito publicitario se enfoca más o menos en lo útil que debe ser esa plataforma o que debe ser esa herramienta para el usuario. Continúa, Daniel. Perdón, hasta aquí fue mi exposición, compañera Casey. Bien, yo les estaré hablando acerca del trabajo de campo y el análisis de datos. Siguiente. En el primer apartado podemos ver los anunciantes en las redes sociales. Y para dar inicio a esta parte, como pueden ver en la diapositiva, el primer paso
para analizar el comportamiento de los anunciantes, guarda cierta relación o una estrecha relación con la definición de su estrategia empresarial. En este caso, nos interesa entender cómo están distribuyendo las empresas su presupuesto, tanto de marketing, de promoción, de comunicación, entre otras formas, para hacer este tipo de análisis y recopilación de datos. Como podemos observar, no se diferencia una categoría específica sobre las redes sociales. O sea, si se fijan en el recuadro que está en pantalla acerca de cómo se encuentran medidas los influencers, las relaciones públicas, las publicaciones de campos, etcétera. No se encuentra como una diferencia de categoría específica sobre las redes sociales, aunque se han incorporado nuevas categorías que están diferenciadas o directamente vinculadas. Estas categorías que acabo de mencionar pueden resultar incluso un poco confusas si lo que pretendemos es saber cuánto se invierte en publicidad en redes sociales. Y esto puede, como quien dice, variar dependiendo de las redes sociales y el uso que se le dé por medio de las estrategias. Los datos que vemos en pantalla dejan entrever que los anunciantes confían en las redes sociales. Y hoy en la actualidad podemos ver que nosotros como jóvenes nos dedicamos mucho tiempo a lo que son las redes sociales. Es tanto así que son consideraciones vinculadas con los contenidos de carácter cualitativo y vinculados con el desarrollo de estrategias comunicativas profesionales que las dan por diferentes anunciantes. Siguiente. En esta parte presentamos que de por sí los medios masivos han obtenido menores ingresos publicitarios, al tiempo que los usuarios pasan más tiempo en las redes sociales, y esto es una verdad absoluta, ya que, como quien dice, los medios tradicionales han pasado a un segundo plano, es decir, lo que son, como quien dice, la televisión, las impresiones, las vallas, no es que no tienen su valor, pero ya las personas no están tan pendientes a lo que es la televisión, es tanto así que ni siquiera que hay un público que ya no se está yendo a lo local o a la transmisión local, sino que ha variado a lo que es una televisión que tenga Netflix o que tenga YouTube, y ya todo lo ve por ese lado. Finalmente, los consumidores han cambiado la forma en que los anunciantes invierten en su mix de medios, tanto así que, como estaba diciendo hace un momento, los jóvenes hemos preferido las redes sociales y nos involucramos tanto con ellas que hasta creemos que las informaciones que vemos en ellas son válidas, o hasta llegamos a comercializar por medio de ellas. Y es que realmente la tendencia ahora mismo es online, y como quien dice, todo por vía redes sociales. Siguiente. Ahora vamos con las agencias de publicidad. Para identificar las agencias de publicidad con mejores estrategias dentro del escenario publicitario, se destaca por medio de ordenar a las agencias social media, o sea, las que trabajan de manera digital o para lo digital, en función de cómo lo hacen en sus redes sociales, es decir, la promoción que ellos hacen por medio de las mismas, ya sea por Instagram y otras redes. Siguiente. Para este análisis o esta recopilación de datos se ha empleado el uso de una herramienta llamada Metricol. Como pueden ver en pantalla, Metricol es como un tipo de aplicación o un programa que permite obtener cierto análisis o cierta recopilación de datos que tienen que ver con ciertas agencias. Un ejemplo es como vemos en pantalla, hay dos tipos de tabla. En este se hizo una recopilación de datos por medio de este programa en el que se había obtenido una clasificación final tomando en cuenta los números de seguidores tanto del Instagram como del Facebook, Twitter y LinkedIn. Y los resultados fueron estos los que vemos en pantalla. Si se dan cuenta, en la primera tabla, que es la que está en la parte superior arriba, no se incluyen agencias multinacionales tradicionales. En este caso, podemos realizar una revisión de su situación con respecto a las redes sociales desde dos puntos de vista, que son por los servicios que ofertan y por cómo las gestionan.
por medio de las redes sociales. Y como pueden darse cuenta en la segunda tabla, la mayor parte de estas grandes agencias no especifican o tienen servicios relativos a las redes sociales. Como pueden ver en la pantalla, sé que está un poco pequeño, pero más o menos va por ahí. Siguiente. Y ya por último, en esta parte de las redes sociales como medios publicitarios eficaces. Tras analizar los anunciantes y las agencias desde la perspectiva de la eficacia publicitaria, podemos valorar las propias redes sociales como soportes publicitarios. Debemos partir de la idea de que consideramos que las redes sociales son como un soporte dentro del mundo o el medio del Internet, ya que la Internet ha experimentado un crecimiento muy rápido y muy significativo en estos últimos años, y partimos de que si se pudiese decir que entre las agencias o vamos a decir las redes utilizadas, un 80% de esta viene siendo las redes sociales, o por lo menos para la promoción o la publicidad eficaz. Siguiente. En esta parte les hablaré de las consideraciones previas que se toman en cuenta para la publicidad eficaz, como el que debe tener en cuenta la variedad existente en esta área y su rápida evolución. Debe partir de que las redes sociales se encuentren en la etapa de madurez, o sea, de gran alcance, y en este caso no se pueden perder de vista que la realidad de las redes sociales es la marcada con los usuarios más que en los otros medios de comunicación. Como pueden darse cuenta en pantalla, esa es una escala más o menos de un análisis que se hizo de datos en el que Facebook está más actualizado que el Instagram, que el Twitter, que el LinkedIn, pero que son, como quien dice, aplicaciones o redes sociales que están top. Con estas consideraciones, como pueden darse cuenta, y estos datos recogidos, debemos establecer las potencialidades publicitarias de la sociedad o de las redes sociales. Y en este caso, los responsables de los anunciantes declaraban que el interés fundamental de las redes sociales es vender seguido, el vender servicio de atención al cliente, generar notoriedad, dar respuestas a dudas y captar cierta notoriedad a través de las mismas. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, aquí Starling. Les voy a hablar sobre los modelos de valoración de la eficacia en las redes sociales. Siguiente, Daniela, por favor. Tenemos en primer lugar los públicos de las redes sociales. Es un tema muy importante y mis compañeros anteriormente lo han tocado indirectamente, pero directamente les puedo decir que las investigaciones manejadas para la realización de este trabajo incidimos en la situación de estos públicos como objeto de estudio para comprobar el performance final de la publicidad. En esos trabajos sí existen datos concretos sobre los perfiles de cada red social, teniendo claras consideraciones psicosociográficas sobre cada grupo. Debemos tener en cuenta además que las redes sociales son herramientas de manejo de gran data, big data, que nos permiten conocer un detalle casi personal de la realidad de cada individuo, de cada usuario que utiliza cada red social. En sí se personaliza en campañas publicitarias y son una ventaja fundamental para las mismas redes sociales e incide en el concepto fundamental que nos permite trabajar en la valoración de la eficacia de las acciones publicitarias de la escucha activa. Siguiente. Muy bien, continúo con los objetivos comunicativos como punto de partida. En sí, en estos objetivos surge un primer paso que determina la eficacia de cada campaña publicitaria y ayuda a tener sus objetivos concretados. En sí, las redes sociales son un proceso en el mismo trabajo, porque así determinan los efectos
que pueden ser correctos y no. Debemos también partir de marcar hasta dónde queremos llegar con la misma campaña, atendiendo, por ejemplo, el modelo de Lackbeach y de Steiner en 1961, que establece que la medición de la eficacia publicitaria se relaciona directamente con un modelo psicológico clásico que divide el comportamiento humano de las redes sociales y también psicológico, que son 3 niveles de efectos que pretenden conseguir con la publicidad. Entre esos objetivos destacamos el cognitivo, el afectivo y el conativo. También estos 3 niveles son correspondientes de la interacción del público, ya que es informar, persuadir y actuar. Y se debería establecer en el siguiente paso su relación con la eficacia final de las campañas. Siguiente. Muy bien, continúo con la generación del modelo de la eficacia publicitaria en las redes sociales. Para este tema vamos a tocar ciertas tablas, entre ellas podemos identificar que en todo este trabajo hasta el momento hemos podido reflexionar que el proceso que ha llevado la realidad actual de los procesos de medición de la eficacia se presentan en las siguientes 5 tablas. Para la definición del modelo podemos ver en primer lugar la tabla número 5, que estudia el comportamiento del consumidor. Ahí partimos con teorías tradicionales del mismo tema. Esto da una determinación de 3 tipos de objetivos comunicativos. El paso fundamental está en vincular estos preceptos teóricos como un denominado de embudo de conversión, que establece el proceso paso a paso hacia la campaña eficaz. En la segunda parte también debemos establecer cómo funcionaría la estrategia digital, en lo cual diferenciamos los objetivos digitales posibles en una campaña de este tipo y la vinculamos con el proceso de una conversión digital. En esta parte habla de la tabla número 6, que habla de la estrategia digital. Siguiente. Tenemos también la tabla número 7, que toca a fondo con con las herramientas digitales, que a continuación se recogen ciertas herramientas que pueden ser empleadas para que cada proceso de convención funcione y se logre lo referido con los objetivos digitales. También tenemos la tabla número 8, que aquí se aplica cómo establecemos las redes sociales y pueden emplearse en este proceso. Siguiente, por favor. Tenemos también la tabla número 9, que en sí define el modelo de lo que son las redes sociales. Aquí se aplica un objetivo comunicativo, ya sea informativo, persuasivo y de comportamiento. Las fórmulas comunicativas como la publicidad pagada, la comunidad, el tráfico, las publicaciones y el KPIs, que aquí habla del tráfico de la web, las impresiones, el alcance de los usuarios y la eficacia de las publicaciones, entre otras cosas. En sí, la tabla número 9 es bastante fundamental en la misma, ya que se vincula los objetivos comunicativos con fórmulas digitales, estableciendo el elemento fundamental que permite determinar la eficacia en las campañas digitales, indicando el mismo KPIs, que se transforma en un parámetro del comportamiento de los contenidos publicitarios de las redes sociales. Y por lo tanto, establecen datos que convierten a una campaña o una acción publicitaria eficaz. Y por último, tenemos la tabla número 10, que es un último resumen en el cual definimos de manera concreta las métricas que se usan en la función de los KPIs establecidos. Siguiente. Y ya para concluir, en sí, este material de los temas correspondientes nos han permitido cumplir con los objetivos marcados en las redes sociales para una manera eficaz en la publicidad sobre ciertas situaciones de la medición de la misma en nuestro país
Para ello, hemos manejado fuentes fundamentales de información que nos han ayudado a no solo a aportar en metodologías de seguimientos de las redes sociales. En Muchas sí, es gracias. necesario... Esto ha sido todo por parte de nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado.